Buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso de Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a ver algunos puntos muy importantes que nos van a servir para poder guiar a una persona hacia Cristo. Entiéndase estos puntos que vamos a ver como los pasos, no de un método, sino más bien los pasos, los principios que se deben de tener en cuenta al momento de compartir el Evangelio con una persona. Vamos a considerar la siguiente agenda entonces. Primero vamos a ver una corta introducción, luego vamos a ver 4 columnas o 4 principios principales, valga la redundancia, de este procedimiento de presentar el Evangelio, los cuales son la ley, la eternidad, la cruz y el llamado. Vamos a utilizar en esta oportunidad como un material de apoyo una serie de videos de un ministerio llamado On the Red Box, que es muy bueno al momento de compartir el Evangelio, y vamos a utilizar esos materiales, así que son muy buenos, cortos y bastante explicativos. Pero antes de entrar a eso, queremos recordar que hay muchos métodos y formas de evangelizar. Aquí durante el curso estamos presentando varios métodos: el camino de los romanos, el cubo evangelístico, evangelización por folletos, por mimos, por canciones. Hay muchas formas de presentar el Evangelio, pero todas deben de considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, Dios salva por medio de la fe en Jesús. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para que las personas puedan poner su fe en Jesucristo, tienen que escuchar el Evangelio. Es el segundo punto. Dios salva usando la locura de la predicación. Es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 1:21. Entonces eso quiere decir que toda forma, toda estrategia evangelística tiene necesariamente que considerar como uno de sus puntos importantes la predicación del Evangelio. Esta predicación debe estar basada en la persona y en la obra de Cristo Jesús, o sea, lo que Él hizo por nosotros, cargando el pecado de la humanidad en sí mismo. Y por último, la predicación debe de terminar en una llamada al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, ¿no? Una predicación del Evangelio sin la invitación es una predicación incompleta, porque si bien es cierto, ya hemos visto que Dios es quien ha elegido a quienes ha de salvar, pero a esas personas a quienes Él ha elegido las llama a salvación en algún momento. Ahora, ¿cómo lo hace? Justamente a través de sus siervos, a través de aquellos que son sus hijos y que obedecen el mandato de predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos siendo instrumentos de Dios para llevar ese llamado, ese llamamiento de Dios a la salvación. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que vamos a ver hoy no es tanto un método, porque métodos estamos presentando todas las semanas, sino más bien los principios importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de compartir el Evangelio. Eso es algo que tiene que estar en nuestra mente y no debemos de olvidar. Entonces, teniendo clara esa introducción, vamos a recordar que estos materiales que vamos a ver pertenecen al ministerio de Red Box, y damos gracias a Dios por que hayan podido realizarlo y poder compartirlo, para poder usarlo en la capacitación de los obreros del Señor. Entonces vamos a ir mirando varios videos cortos, pero que nos ayudan a tener una idea de lo que estamos queriendo decir. A veces al evangelizar puedes sentirte como si estuvieras en arenas movedizas. En lugar de estar pisando tierra firme y cumplir con la tarea, sientes que te estás hundiendo y que no llegas a ninguna parte.
Pero hay esperanza. Te voy a mostrar una plataforma firme a la que te puedes subir y que te ayudará a ser más eficaz cuando evangelices. Piensa en el mensaje del Evangelio como una plataforma firme asegurada por 4 columnas. Te las voy a presentar. Te presento a la columna número 1. Su nombre es la ley. Lleva las famosas tablas llamadas los 10 mandamientos. Oh, amigos, tenemos un problema. Lo primero que tienes que saber al evangelizar es que tenemos un problema. Romper con la ley de Dios acarrea una multa tremendamente grande, una que nunca podrías pagar. Primera columna. Tienes un problema como resultado de haber roto la ley de Dios. Te presento a la columna número 2. Su nombre es Eternidad. Después de morir te llevarán con tu enorme multa al tribunal de Dios. La consecuencia por haber roto la ley de Dios es la muerte, no solo física, sino que además implica una separación eterna de Dios. Te negarán el acceso al maravilloso cielo de Dios y te cerrarán las puertas de la vida eterna. Tendrás que pagar la multa en otro lugar, un lugar al que Dios jamás había deseado que fueras, un lugar llamado infierno. Segunda columna. La consecuencia por ser un delincuente es pasar la eternidad separado de Dios. Te presento a la columna número 3. Nos referimos a ella como la cruz. Aquí es donde Jesucristo ofrece al delincuente desamparado una solución misericordiosa. Él toma la ley rota, va a la cruz y paga la multa al completo. Al hacerlo, te reconcilia con Dios, os hace amigos y te abre la puerta de su maravilloso cielo. Tercera columna. Jesús te ofrece una solución mediante la cruz. Por último, la cuarta columna es la llamada. Ella es la que te llama para que te detengas en el camino hacia la destrucción. Si quieres recibir salvación, te ordena que te arrepientas, le des la espalda a tu pecado y te entregues a Jesús en fe. Cuando lo hagas, Jesús te pagará la multa, te hará amigo de Dios y te dará acceso al cielo. Cuarta columna, la llamada al arrepentimiento y a poner tu fe en Jesús. Estas son las 4 columnas que sostienen la plataforma del mensaje del Evangelio. ¿Ves cómo tienes esperanza para ser eficaz evangelizando? Mantente firme sobre las 4 columnas del mensaje del Evangelio. Para saber más sobre las 4 columnas y cómo aplicarlas al evangelismo, visita nuestra página web y apúntate al curso gratuito de formación básica online.
En esta serie de videos que hemos visto, creo que ha quedado bastante claro que independientemente del método de evangelismo que se utilice, tiene que considerar estas 4 columnas o 4 puntos básicos e importantes en el proceso de la evangelización. La ley que el ser humano ha quebrantado por causa de su naturaleza pecadora, y la Biblia dice claramente en Santiago capítulo 2 verso 10 que si ofendemos un punto nos hacemos culpables de todos, y Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y estamos alejados, estamos destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios. El segundo punto, segunda columna, es la llamada eternidad, que es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Así como ahora en Cristo tenemos la bendición de la vida eterna, las personas que no tienen a Cristo tienen la ira de Dios sobre ellos y pasarán la eternidad separados de Dios, porque Dios ha creado al hombre con eternidad. Solo que el lugar donde vamos a disfrutar esa eternidad es el cielo si hemos creído en Jesús, o vamos a sufrir por toda la eternidad en el infierno si es que hemos rechazado al nombre de Jesucristo como Salvador personal. El tercer punto es la cruz, lo que Dios hizo por nosotros, enviando a su único Hijo a morir por nuestros pecados para Él pagar la culpa que nosotros teníamos que pagar. Y por último, el cuarto punto es la invitación, el llamado que nosotros hacemos al pecador para que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. Entonces, sea cual sea el método evangelístico con el cual tú te sientas más cómodo, debes de considerar estos 4 puntos siempre. Ese es el procedimiento de cómo se presenta el evangelio, cómo seguir una persona a Cristo, haciéndole entender que ha quebrantado la ley, haciéndole entender que eso tiene como consecuencia el infierno, haciéndole entender que lo que Dios hizo por nosotros y nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que Él pagara esa pena que nosotros no podíamos pagar. Y por último, haciéndole el llamado, la invitación a que se arrepiente de sus pecados y ponga su confianza en Jesús. Esa es la idea. Esto queremos que quede claro, porque los métodos pueden variar según el tiempo, según el lugar, según la persona, pero lo que debe de permanecer constante son los principios, los puntos. Entonces queremos hablar de lo mismo, queremos hablar de la ley, queremos hablar de la eternidad, queremos hablar de la cruz y queremos hablar del llamado. No importa si estamos predicando a niños o después estamos predicando a adultos, o luego estamos predicando a matrimonios, o luego estamos predicando a ancianos. Independientemente de las formas, los principios son justamente los que no deben de cambiar. Entonces, esa es un poco la idea que queríamos recalcar en esta sesión. Es una sesión corta, pero queríamos recalcar estos 4 puntos importantes del momento de presentar el Evangelio. Y que Dios nos bendiga, pues hermanos, para estar listos para presentar la salvación, el mensaje de la salvación a toda aquella persona que demande de nosotros esa esperanza, o con quien tengamos la oportunidad de conversar. Bueno, hermanos, ese ha sido un poco el repaso o la presentación de este tema, cómo guiar a una persona a Cristo. Vamos a seguir considerando métodos evangelísticos. La idea aquí es, una vez más, independientemente del método que utilicemos, siempre hablar de los mismos puntos. Y al hacer esto estamos cumpliendo lo que la Biblia llama la locura de la predicación, y la obra que Dios haga en la vida de las personas que escuchen el mensaje, eso queda en la potestad del Señor. Nosotros solamente oramos y le pedimos que nos dé el privilegio y el gozo de poder servirle compartiendo su evangelio, y Dios es quien obra en los corazones. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente semana.